Shalom. Shalom, shalom a todos. Le habla el Rabino Moshe Otero. En esta clase vamos a estar mirando un poquito de lo que es el método apropiado en preparar los conversos para la conversión. Mucho de este tema ha sido traído a lucir por el Rabino Simcha Cohen, que fue un Dayan grandísimo en la historia judía en cuanto a lo que es la Torá y conocimiento. Hay una gran discusión si en sí un converso debe de prepararse, estudiar para la conversión o no, o se puede hacerlo después que se convierte. El Talmud relata 3 instantes en cuando Hillel convertía a los gentiles, hizo una condición específica de un compromiso anteriormente de la conversión. Uno que desea ser enseñado por lo que es el aspecto escrito y no la ley oral. El segundo deseó ser enseñado toda la Torah mientras estaba de pie, en un solo pie, y esto fue la fórmula que encubrió lo que es toda la Torah. Y el Maharsha en Shabbat 31a, mientras que el tercero dice que era convertido bajo la condición que subsecuentemente hacía esa transición del Kohen Gadol. Esto lo llamamos en el Shabbat 31a. El Maharsha, interesante, hace la pregunta de la propiedad halágica de la acción de Hillel, que requería que tenía que tener un compromiso altruista, aún las condiciones exclusionarias sobre las cuales Hillel habría de invalidar el proceso. Entonces sugiere que Hillel no convertía los prosélitos de inmediato, sino más bien le enseñaba Torah con el fin que podían aceptar el estándar halágico. Una vez que ellos realizaran la conversión se requería un compromiso sin condición, y entonces, solo entonces el convertido podía participar y entrar al judaísmo. Según la Torah, fue enseñado a ellos antes de la conversión, según la posición de Hillel. Este proceso parece ser contrario a la halajá y prohíbe la enseñanza a la Torah a los gentiles, como leemos en Sanhedrin 59a, en Hagiga 13a, porque obvio la Torah es, y aún particularmente la ley oral, era la herencia del pueblo de Jacob, y enseñándolo a un pueblo que no era pueblo, habría entonces incumbir en lo que es un pecado para los pueblos no judíos. A esto el Maharsha declara y dice que es un mitzvah, un mandamiento, algo bueno de enseñar la Torah a alguien que desea convertirse al judaísmo. Entonces hay en Shabbat 31a. El principio de esto en la Maharsha aparece ser la base de la práctica de establecer clases para que el prospectivo converso pueda aprender Torah antes de un proceso de conversión formal. Es interesante que el rabino Akiva Eger derribó del Tosafot completamente una posición opuesta a esta, que en sí, según llevamos 24b, declara que un gentil que quiere o ha pedido conversión en la condición que se ha hecho de Kohen Gadol puede convertirse como Hillel solamente con el propósito que subsecuentemente el converso habría de tener lo que se llama un sentido altruística, lo que se llama Leshem Hashamayim. Esto lo podemos ver en el Tosafot, llevamos 109b, y notamos que el Beit Din
no debe ser agresivo a buscar conversos, sino potencialmente, si el converso desea la conversión, pone la imposición sobre el Beit Din, sobre este concepto. Hay otros conceptos más elaborados en la cual se hace lo que es la infundación, el proselitismo, sobre todas las naciones, como hemos leído en otros pasajes del profeta, donde dice que todas las naciones del mundo, que habrá muchas naciones del mundo que se convertirá al Dios de Israel. Esto es referencia a una conversión de pueblos y naciones al judaísmo. La cita del rabino Akiva Eger implica que Hillel no solamente enseñó Torah a los prosélitos antes de la conversión, porque de otra forma Hillel no habría de descansar sobre la habilidad de subsecuentemente persuadir a los prosélitos ser verdaderos prosélitos. Él habría de en sí simplemente enseñarlo la Torah, y que en la demora y la conversión no había de llegar hasta que el converso estaba completamente listo para ese tipo de compromiso. Sobre esto el juicio de Hillel descansaba y reposaba en el entrenamiento de la Torah antes de lo que es aceptar el judaísmo y el yugo de la Torah antes. Y de esta forma él creía que estaba equivocado enseñar Torah aún a un converso potencial. Simplemente leyendo el texto de Shabbat 31a, uno llega a implicar que Hillel inmediatamente convertía al gentil y solamente subsecuentemente le enseñaban después. Es decir, si quieres aprender Torah, conviértese, es lo que estaba diciendo Hillel, y solamente después que se convierte, entonces podemos enseñarle toda la Torah. Bueno, el rabino Eger refutó esto y sancionó que la enseñanza de la Torah a un converso potencial que deseaba aprender Torah de un maestro específico migraba de un lugar a otro lugar cuando la conversión del judaísmo era posible. Eso lo puedes ver en la respuesta del rabino Akiva Eger en el Pesachim 41. El concepto generalmente de preparando los prosélitos de la conversión es, según el rabino Eger, una cosa simple que no puedes enseñar a los gentiles Torah. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto de cómo van a comprometerse a observar los mandamientos si no lo saben? ¿Cómo van a adquirir lo que es la fe hebrea si no saben en qué se está metiendo? Shulchan Aruch lista un procedimiento apropiado antes de la conversión. La conversión primeramente es dicho algo difícil, es que no es fácil para el pueblo de Israel. Y entonces se le informa sobre la unidad de Dios y formas difícil y algunos mandamientos difícil y fácil y algunos castigos que existen cuando uno no observa los mandamientos y algunos de los galardones, y debe entonces el converso aceptar ese compromiso de la observancia de la Torah y inmediatamente es circuncidado, aun cuando está inmergido en la tevilá, en la mikvah, está informado de algunas cosas simples y algunas cosas difíciles para que así se puede comprometer en su observancia, según Yoredea 268.3. A la misma vez, el Shulchan Aruch específicamente en un tiempo nos da que hay que enseñarle Torah a un converso. La implicación de esto significa que el proceso de aprendizaje no se transpira ante la conversación en cualquier tiempo de analizar esta discusión, y se comprende que estas leyes y tal proceso ocurre después de la conversión. Por esta razón, Hillel no le informó al converso que que él no tenía que hacer un concoro, un sumo sacerdote, hasta que se convirtiera. Los detalles de los mandamientos de forma de aprendizaje de la Torah, según la halajá, el judaísmo halájico demanda que hay dos diferentes modelos de preparar el converso para la conversión. En el primer modelo, que es de la Meharsha, la Torah el entrenamiento de la Torah es un prerequisito ante la conversión. Este es lo que hoy en día se usa casi en todos los medios de todos los Beit Din, que ha sido el formato más popular. El modelo del rabino Eger, no hay entrenamiento o instrucción que ocurre hasta después de la conversión. Vemos dos diferentes
escuela de pensar que estamos actualizando en el día de hoy. El converso potencial solamente ha informado acerca de algunos aspectos del judaísmo con el fin de que un compromiso sea hecho. Entrenando es solamente algo subsecuentemente después de la conversión. Es decir, que siendo que no se puede estudiar Torah hasta que se convierte, en lo más profundo de la Torah se enseña después que la persona se convierte. A través de esta posición, que no es bien conocido y es algo que simplemente no se puede descontar ni una forma, entendemos que hay estos dos modelos de comprender el procedimiento de una conversión, la cual conversión hecha de cualquier de estas dos formas son válidas delante de la halajá. En concerniente al código que no se recita la prohibición de enseñar a la Torah a los gentiles, el Sefat Emet sugiere que una vez que la traducción de la Torah en el griego, el Septuaginto, era permitido, quizás por la prohibición de enseñar Torah a los gentiles, fue también abolido, dice el Sefat Emet en Hagiga 13a. De gran interés también, el Sedej Emet contiene que el rabino Eggers teoría colabora más bien con el texto talmúdico, que la Mishnah de Ketubah dije que uno que confía en la declaración hecha por un adulto por incidente de sus testigos de menores, por ejemplo, testigo de la juventud de uno cuando vio que sus amigos de la escuela se habían emergido en el mikvah con el fin de poder comer teruma. Teruma es el pan sagrado que solamente los que estaban ya en un estado de pureza. Esto demuestra que una persona involucrada con un cohen, un sacerdote, de otra forma no podría haber permitido comer el teruma. Y por esto el Talmud pregunta, ¿qué es lo que le pregunta? Quizás tal muchacho había sido un esclavo de un cohen. Y acerca de esto, el cohen meramente le estaba permitiendo comer el teruma por causa de su estatus de esclavo, siendo que esto puede haberse hecho libre. Subsecuentemente, un adulto no puede comer el truma, del pan sagrado del sacerdote. Este incidente de un muchacho, por lo tanto, no tenía ningún asunto en el estatus de él como adulto. El Talmud refiere a esta pregunta, declarando que la regla sigue a la posición del rabino Yehoshua ben Levi, quien mantiene que está prohibido enseñar Torah a un esclavo, Ketubah 28a, y por lo tanto el mismo hecho de que se estudió Torah en una escuela, todo junto con los hijos judíos, es demostración que él era un judío y no un esclavo, porque a los judíos es la herencia de la Torah. Esta es la razón que el CDGM una vez formuló la situación que cuando había un esclavo, según el rabino Yehoshua ben Levi, que se podía estudiar Torah, la Meharsha mantiene que está permitido enseñar Torah a un converso potencial. Es decir, todos ustedes que me están mirando son conversos potencial. No hay problema de enseñarle Torah. Según también está permitido enseñar Torah a un judío esclavo, si desea convertirse al judaísmo. El estudio en una yeshiva o elemental, la escuela, juntamente con otros muchachos judíos, no demuestra que el muchacho es judío, más bien que el muchacho fue un esclavo judío y quien quiso convertirse al judaísmo, hasta el extent que el Talmud asume que la asistencia a una escuela judía es la prima facie evidencia de siendo judío, porque esto valida lo que es la teoría del rabino Akiva Eger, quien prohíbe enseñar Torah a un converso potencial. Y esto lo ves en el CD Hemet, el volumen 1. Y uno puede tener diferentes puntos de vista diferentes en cuanto a esto, pero la Meharsha rigió que la mitzvah de enseñar Torah a un converso, y por implicación que la Kabbalah Mitzvot está basado en el conocimiento de la Torah. No puedes asumir el yugo de la Torah si no tienes conocimiento de la Torah. Este es lo que se presume. Y por lo tanto tiene un efecto muy, muy importante sobre la vida de aquellos que son conversos. Y es por eso hay estas dos posiciones. La aplicación de la Kabbalah Mitzvot está basado en teniendo conocimiento de la Torah. Es imposible de entender el proceso sin conocimiento.
una persona simplemente no puede ser realista, hacer un compromiso de observar mandamientos sin conocimiento del contexto que es la Torah. Aprendiendo Torah, por lo tanto, es un vehículo que da a uno la habilidad, la capacidad de un compromiso digno y fiel. Los niños no están requeridos de manifestar ni siquiera Kabbalah Mitzvot porque son menores de edad y por lo tanto el Beit Din o lo que es el tribunal asume que después que son recibidos en la casa de Israel y como judíos se le va a estar instruyendo el judaísmo por los padres y por la comunidad. En sí todo este asunto es esencial para su conversión y es lógico de asumir que según la Meharsha hay permiso de aprender Torah y que tal permiso es concedido solo a un convertido potencial que es un adulto, no un niño. Por lo tanto, estudiando la Torah en una situación de una escuela es un privilegio concedido a los judíos. Imagínense que se le está dando con una concesión de aprender Torah. ¡Qué gran valor! Y el mismo hecho que un muchacho asiste a una escuela judía de Torah, por lo tanto es evidente que el muchacho es judío y no es un solo converso potencial. En análisis sugerimos, y es la sugerencia de muchos de los que están ahí, que tengan lo que es un conocimiento de Torah a los adultos. Los menores de edad, antes de ser adultos, no necesitan tal estudio, sino automáticamente va bajo el cubrimiento del Beit Din y por lo tanto asegura que tengan lo que es una educación apropiada, por lo menos los menores, para después de la conversión no ser prohibidos según el Maharsha. Y por lo tanto resumimos esto, hay dos formas de proceder. Uno puede ser recibido para la conversión sin ningún entrenamiento y simplemente se le da un repaso de lo que es las cosas básicas de las prohibiciones y lo que está permitido, los castigos y los galardones. Esa es una posición. La otra posición que hay que tener entrenamiento de Torah como prerequisito de la conversión. ¿Cuál es mi posición? De verdad mi posición es los dos, sea de Rabbi Akiva o el Meharsha, son kasher para la conversión, no invalida la conversión en ninguna forma, aun cuando la persona dice yo asumo sobre mí tomar el yugo de la Torah, si el día siguiente no lo guarda, ya peca como judío, no como gentil. Es por eso que mucha de la gente que andan por ahí hablando que esto no es kasher, que este procedimiento no sabe ni siquiera las leyes de conversión y menos qué ocurre, y es por eso que yo se lo estoy explicando para que no tengan ignorancia sobre este tema. Y obvio, sí, hay muchos rabinos que no saben muchas cosas, solamente se especializan en ciertas